Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, casi noches y bienvenidos a esta transmisión virtual que estamos realizando en vivo desde el Facebook de la sede regional Huetar Norte. Hoy tenemos un conversatorio bastante interesante, así que los vamos a invitar a que usted, pues obviamente tome asiento, se ponga cómodo en su casa, cualquier lugar, porque esta charla es una charla conversatorio, es algo que pues todos debemos aprender y debemos ponerle mucha atención a este tema. El tema de hoy es el impacto de la ciberseguridad en el robo de información empresarial y ahora que viene después de los ataques a Costa Rica. Muchas personas no entienden cómo funciona esto o qué conlleva todos estos, ¿verdad? Estos procesos y estos ataques que vivimos en Costa Rica. Obviamente le voy a dar la bienvenida al señor Alfredo Alfaro, que es el presidente del Consejo Directivo de la sede regional Huetar Norte. Don Alfredo, ¿cómo está? Buenas tardes, José. Aquí estamos preparados para escuchar a los expertos y especialistas en ciberseguridad para estar informados sobre este importante tema hoy en día. Genial, muchísimas gracias. Así como también le voy a dar la bienvenida a don Gabriel Silva, que es consultor internacional con más de 30 años de experiencia en el área de tecnologías emergentes en empresas como Emerson, Ericsson, IBM, entre otras. Adicionalmente es profesional a nivel de doctorado y maestría en INCAE, en el TEC, en Lead University, ULACIT y Universidad Católica de El Salvador en las áreas de estrategia digital, proyectos y tecnologías disruptivas. Don Gabriel, qué placer tenerlo aquí con nosotros en este conversatorio. Gracias. Gracias. Y más bien, bueno, un placer para mí poder apoyarlos y darles, bueno, un poquito mi conocimiento, mi experiencia, de cómo he pasado esos túneles negros que vamos a hablar ahorita de la ciberseguridad y aclarar cualquier tipo de duda que tengan. Genial, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la bienvenida a don José Pablo Matamoros, que es licenciado en Administración de Tecnología de Información, especialista en ciberseguridad empresarial del Tecnológico de Costa Rica. Tiene amplia experiencia en auditoría de procesos de seguridad de la información para la banca, así como la gestión de programas para el aseguramiento de la información de los servicios en la nube. Don José, qué placer tenerlo aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Josué. Para mí de verdad es un placer estar por acá, poder compartir, como lo dice Gabriel, un poco de lo que sabemos nosotros y de verdad muy feliz de que más personas se estén interesando en este tema que ahorita se está volviendo de relevancia para cualquier persona y empresa a nivel mundial. Genial. Entonces, don Alfredo, don Gabriel y don José, yo los voy a dejar con el conversatorio, el impacto de la ciberseguridad en el robo de información empresarial y ahora que viene después de los ataques a Costa Rica. Si hay alguna persona que tiene alguna consulta o duda pregunta, por favor hacérnoslo en los comentarios que más adelante pues nosotros vamos a estarle dando lectura a esto. Así que este conversatorio queda en manos de ustedes. Muchas gracias, José. Bien, vamos a dar inicio a este conversatorio. La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas a cada uno de los participantes. Le va a corresponder una pregunta sobre el tema que tanto nos interesa a nosotros, que somos sobre todo colegiados del Colegio de Ciencias Económicas y que además trabajamos en empresas e instituciones públicas y queremos pues saber por qué pasan estas cosas, qué es lo que se viene, qué es lo que viene para después, para nuestro país y para nuestras empresas. Vamos a empezar con José Pablo Matamoros. La primera pregunta es, ¿a qué retos comunes se enfrentan las empresas en el ámbito de la seguridad de la información? Bueno, si ponemos una lista de retos puntuales, creo que nos llevaremos un conversatorio de por lo menos unas 2 horas, ¿cierto, Gabriel? Correcto. Hablando directamente de retos, ¿verdad? Pero para mí, yo, en la experiencia que he tenido, creo que una de las cosas más retadoras de las empresas no se enfoca directamente en infraestructura tecnológica, en herramientas de tecnología, en soluciones tecnológicas, sino que se enfoca en un tema de cultura de seguridad de la información, un tema de cultura de ciberseguridad. ¿Y qué quiero decir con esto? Es básicamente que cada una de las personas que laboran en una empresa, cada una de las personas desde el puesto más básico, más sencillo, hasta los puestos más altos, entiendan y comprendan cuál es la importancia y cuál es el mecanismo, cuáles son las herramientas que utilizan los cibercriminales y cómo pueden estar ellos preparados para evitar caer en un tipo de engaño o de amenaza directamente con estos ciberataques que hemos estado viendo. Para mí, específicamente, el reto está en un tema de concientización, que es una de las cosas más importantes para mí cuando hablamos en temas de seguridad de la información y ciberseguridad, y la parte más difícil cuando hablamos de analistas de seguridad encargados de ciberseguridad y seguridad de la información en las empresas. Una de las cosas más difíciles
es hacerle entender a la gente la importancia y relevancia y por qué todos deberíamos de conocer de estos temas y de las políticas y procesos que tenemos en nuestras empresas para asegurar nuestros activos más preciados, como lo son la información. Muy bien, José Pablo. Vamos con la siguiente pregunta dirigida a don Gabriel. ¿Por qué ha surgido de forma repentina estos ataques en Costa Rica y no se habían dado previamente? De hecho, Costa Rica es uno de los sitios que más ataques reciben a nivel de Latinoamérica. El problema es que el que acabamos de recibir tuvo un impacto publicitario porque realmente paró un sistema importante, que fue el sistema del Ministerio de Hacienda. De hecho, ¿verdad? En el año 2021, Costa Rica recibió 165 millones de ataques. Para un país de una población de 5 millones, significa que en promedio cada persona pudo haber recibido 500 ataques. Quizás muchos de ustedes no lo ha visto, porque a veces son cosas que no se ven publicitadas, pero en noviembre del año 2021, 20, el Banco de Costa Rica sufrió un ataque por otro grupo, no Conti, ¿verdad? Pero también ubicado en Rusia, y le robó la información de todos los clientes del Banco de Costa Rica. Ese no se publicitó tanto porque el banco negó, ¿verdad? Que hasta después de 3 meses que aceptó que hubo un ataque, pero él constantemente estuvo negando que ese tipo de información se perdió. El acueducto de Alcantarillados el año pasado sufrió un ataque, también cuando se empezaron a recibir todo el tema de aumentos desproporcionados en las tarifas de agua, y constantemente sucede. Lo que pasa es que, claro, cuando justamente llega el día que hay que pagar los impuestos, ¿verdad? En este caso, el IVA, en ese momento, y horas antes del pago del IVA, se cae el sistema, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros que salieron a hacer la publicidad o levantar el polvo o esa cortina de humo? Fue el mismo Ministerio de Hacienda. Muchos funcionarios, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes como profesionales o empresarios, saben que muchos sistemas públicos se manejan en Excel o se manejan con sistemas que tienen 20, 30 años de antigüedad. Eso es como decirle a los hackers o a los piratas, ¿verdad? Vean, tengo la puerta de mi casa abierta, pueden entrar en cualquier momento. Entonces, no es porque se dio ahorita, se ha venido dando constantemente y cada vez más ha venido creciendo. De hecho, la pandemia lo que hizo fue acelerar esto. Entonces, esa es la situación realmente que hay. Y de hecho, o sea, no me extrañaría que mañana, pasado mañana, ¿verdad? La semana que viene, caigan 5, 10, 15, 50 sistemas más. Es normal. Muy bien, gracias. Pregunta para don José Pablo. ¿A qué tipo de ataques informáticos se puede ver expuesto las empresas y las personas? Mira, hay sabores y colores de todo tipo, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parte difícil de que cada uno de nosotros entendamos el mecanismo que utilizan, pero podemos hablar ataques tan enfocados en personas como en sistemas, como lo vimos en este caso con el ataque a Hacienda, que fue enfocado en sistemas tecnológicos. Podemos ver secuestro de información, es algo que se ha visto a nivel mundial. O el conocido ransomware que hemos venido escuchando, ¿verdad? Para los que no tienen un conocimiento muy explícito en este tema, estamos hablando de un mecanismo en el que toman una base de datos o un sistema en el que se encuentra la información, encriptan esa información y la hacen ilegible y solicitan cantidades de dinero exageradas para recuperar la información, ¿verdad? Porque necesitan una llave para desencriptar. Entonces, desde ataques avanzados de este tipo, de ransomware o inclusive ataques a las redes locales, hasta ataques de ingeniería social que se ven muchísimo, muchísimo todos los días y en el que las personas se ven atacadas directamente de una forma en la que le hacen creer que todo lo que están haciendo es legal, que todo lo que está sucediendo es real y lo que no saben es que están abriendo un portillo o están abriendo la entrada a los cibercriminales para que puedan obtener acceso ya sea a una red, ya sea a una base de datos, a un sistema en específico. Entonces, creo que aquí lo importante en los diferentes tipos de ataques, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que cada una de las personas que trabajamos
en una organización todos somos vulnerables, absolutamente todos, y podemos ser, no un ataque directo tal vez, pero podemos ser un canal para poder atacar otro medio y hacer un tema de escalamiento, ¿verdad? Un ciberdelincuente va a buscar una entrada y tal vez nosotros seamos esa entrada y no necesariamente sea nuestra información y nuestro sistema en el que se va a ver atacado, sino que nos están usando como una entrada a un sistema más grande, a un sistema más importante, más sensible. Entonces, ataques hay de todo tipo, pero lo que deberíamos de enfocarnos es tal vez ataques de ingeniería social en el que nos llaman o nos contactan, nos hacen creer que todo lo que estamos haciendo es legal, ataques de phishing, que es lo mismo, pero por correos electrónicos, y también las personas que trabajan en ciberseguridad y seguridad de la información tienen que estar preparados para ataques inclusive que no se enfocan en robar nuestra información, sino que nuestros sistemas sean inhabilitados, que como nosotros sabemos y estamos en este negocio, el inhabilitar un sistema puede llegar a ser sumamente caro, ¿cierto? El costo de oportunidad de tener un sistema caído en el mercado puede llegar a representar pérdidas millonarias para cualquier empresa. Entonces, creo que los técnicos en ciberseguridad, todos los especialistas en ciberseguridad y seguridad de la información tienen que prepararse tanto para ataques sencillos como para ataques sofisticados, y cada una de las personas que trabajan en una empresa tienen que prepararse también para ser el blanco de ataques enfocados directamente en personas que pueden permitir la entrada a un ataque más grande todavía en nuestra organización. Muchas gracias, José Pablo. Esta pregunta es para don Gabriel. ¿Está realmente Costa Rica preparado para un nuevo incidente informático? No. Y de hecho, no han hecho nada para poder solventar esto, y te lo explico de la siguiente forma. Costa Rica, para empezar, no tiene una ley de ciberseguridad. O sea, no existe ningún fundamento, ¿verdad?, legal o normativo que permita proteger a las empresas. Sí hay, y eso hay que tener para separarlo, hay ciertas directivas en ciertas organizaciones, hay cierto tipo de legislación, ¿verdad? Por ejemplo, la Superintendencia de Entidades Financieras tiene cierto tipo de legislación para normar las transacciones de bancos, ¿verdad?, que se tengan que hacer en Internet o en línea, pero no hay una ley de ciberseguridad como tal. Al no tener una ley de ciberseguridad, se dan 165 millones de ataques al año. Entonces, te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué están haciendo las organizaciones? Bueno, aquellas organizaciones que están viendo ese vacío legal, que no pueden poderse proteger, entonces lo que hacen es tomar medidas preventivas, establecen procesos, procedimientos, ¿verdad?, o uso de tecnología para poder en cierta forma resguardar su información. Entonces, ¿qué resguardan ellos? La infraestructura tecnológica, resguardan los datos e incluso lo más importante, la seguridad de los colaboradores. Entonces empiezan a aparecer usos de políticas que cambian las claves de manera frecuente, uso de tokens, ¿verdad? O uso de o normas o reglas que le dicen a los colaboradores cómo tienen que comportarse, cómo tienen que utilizar las redes sociales, etc. Porque no hay. Si te pones a ver ahorita, tenemos que, ya acabamos para un mes. ¿Cuántas personas han sido detenidas por el tema del Ministerio de Hacienda? 0. ¿Cuántas personas van a ser detenidas por el Ministerio de Hacienda? 0. ¿Cuántas personas fueron detenidas por el ataque que se dio al Banco Central, al Banco de Costa Rica hace 1 año y medio? 0. ¿Cuántas personas van a ser detenidas? 0. Porque no hay regulación, no hay una legislación que proteja a la empresa o proteja a los individuos. Sin embargo, ¿verdad?, hay una ley que existe en Costa Rica, ¿verdad?, nunca me acuerdo el nombre de la institución, que dice que tú puedes, o sea, tú como persona física, tú puedes proteger tus datos y decirle a los bancos, ¿verdad?, o a las empresas que los datos tuyos automáticamente tú quieres que se manejen de carácter privado, es decir, confidencial. Qué interesante, perfecto. Pero el problema es que la ley no está bien redactada, porque cuando yo redacto una ley y yo digo que yo puedo decir que mis datos son privados, automáticamente la ley está por arriba de cualquier contrato.
Entonces, todos esos contratos que ustedes tienen con bancos, donde firman una tarjeta de crédito, firman un crédito hipotecario, firman un leasing de un vehículo, dice una cláusula, ¿verdad? Es la letra chiquita que uno no lee, que nosotros estamos dándole autorización al banco para tomar nuestros datos y poder hacer promoción, poder hacer telemercadeo o vender nuestros datos. En el momento que yo firmo esta ley, automáticamente yo rompo ese contrato. Al yo romper ese contrato, lo que estoy haciendo de forma automática es excluyéndome del sistema financiero. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a pegarse a la ley o a reclamar la ley cuando automáticamente tiene una consecuencia grave para las personas o para las empresas. No, eso está mal redactado. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta puntual, no estamos preparados. Y ojo con lo que voy a decir. Apenas estamos empezando. Lo peor todavía no ha llegado. Si llega a pasar un blackout en el país, ahí sí van a empezar, ¿verdad?, nuestros legisladores a decir, necesitamos rápidamente a correr a tener una ley de ciberseguridad. Que cuando hablamos de un blackout, significa atacar un sistema central, no el Ministerio de Hacienda. Eso fue crítico, sí, pero no fue tan crítico. Pero ¿qué pasa? Se apagó, no sé, el NOC, ¿verdad? O el Centro de Operaciones del ICE, y dejo al país sin electricidad. O desconecto el internet del país y lo dejo sin hacer ningún tipo de transacción. Ahí sí vamos a tener un problema grave. ¿Ok? ¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué no ha pasado? Porque no ha sido apetecible para los piratas. ¿Ok? Muy bien, Gabriel. Esta pregunta es para José Pablo. ¿Cómo las organizaciones pueden protegerse o prevenir un posible ataque informático? Vamos a ver. Una de las cosas más importantes, y creo que todas las personas que trabajamos, ya sea en público o privado, nos hemos dado cuenta que lo primero que tenemos que hacer es apegarnos a una serie de políticas, ¿cierto? Una vez que entramos a trabajar a cualquier organización, creo que la primera semana o los primeros 15 días es absorbiendo todos los procedimientos y todas las políticas que existen en la empresa. Y esta es una de las cosas más importantes que uno como colaborador puede hacer y una empresa puede iniciar, digamos, si no están bien desarrolladas en este aspecto, comenzar a hacer, definir una serie de capas de seguridad que llamamos nosotros o le conocemos también como defensa a profundidad, y es hacer un análisis de todo el negocio, de todo el rol de negocio e iniciar con capas superiores de políticas, procedimientos, guías, estándares, algo que norme el comportamiento de los colaboradores, algo que norme qué pueden hacer y qué no pueden hacer los colaboradores, y luego comenzar a ir profundizando poco a poco hasta llegar a los sistemas en los que se almacenan información sensible. Una de las cosas para mí más importantes que pueden empezar a hacer una empresa actualmente, y si no lo ha hecho, pues podría invertir un poco en esto, hacer un procedimiento que se conoce como un análisis de riesgos, contratar personal capacitado e iniciar un análisis de riesgos de tecnología, que analicen cuáles son los sistemas que tienen, que analicen cuáles son las tecnologías que están implementando y que luego me digan qué tan riesgoso es o qué tanto puede llegar a ser la probabilidad de un ataque en esos servicios, en esas tecnologías, y comenzar a colocar esos controles. Creo que inclusive, bueno, en banca, que tuve la oportunidad de verlo, hacemos análisis de riesgos para todo, ¿cierto? Inclusive en economía podemos hacer análisis de riesgos crediticios, análisis de riesgos financieros, y eso es algo normal, digamos, del mercado. La tecnología no se escapa de esto. Si nosotros tenemos muy bien detectado cómo funciona nuestra empresa, tenemos un diagrama muy bien establecido, conocemos muy bien nuestras empresas, hacemos un análisis de riesgos de cada uno de los departamentos, tecnología, servicios, personal, demás, ahí es donde podemos iniciar a colocar lo que te vengo diciendo, las políticas, los procedimientos, las guías, los formularios, todos esos estándares que me van a guiar a mí a hacer las cosas bien. Y de ahí para adentro ya iniciar a colocar controles específicamente para tecnologías que estamos utilizando. Hay
una bala de plata que le llamamos nosotros, un silver bullet para la ciberseguridad, lamentablemente no, ¿verdad? No hay una solución que podamos decirle a una empresa, mira, contratate esta solución y estás listo, ¿verdad? No vas a ser atacado, no vas a sufrir de ningún tipo de ataque, no te va a pasar nada. No existe, y el día que llegue a existir esa empresa o ese servicio, se va a hacer multimillonario, ¿verdad? Porque todas las empresas lo van a buscar. Y bueno, y ojalá llegue a existir en algún momento, porque también las empresas podrían asegurarse que su información y su negocio está salvaguardado, pero al día de hoy no existe una bala de plata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer un análisis interno a nuestra empresa y ver cada uno de los componentes, cada uno de los elementos que conforman nuestra organización, y dependiendo de cómo está conformada nuestra empresa, nuestra organización, colocar todos los controles respectivos para mitigar cada uno de esos riesgos que les estoy mencionando, que hicimos el análisis previo. Entonces, para mí una empresa debería de iniciar ahorita con, si no está preparada y si está un poco preocupada por este tema, que deberían de estar preocupadas, ¿verdad? Las empresas en este momento deberían de empezar a analizar sus riesgos, a conocerse un poco y a buscar ayuda para ver qué controles pueden implementar para tratar de minimizar o mitigar ese riesgo que estamos corriendo actualmente todas y cada una de las organizaciones en el país. Muchas gracias. Gabriel, ¿están todas las organizaciones expuestas a ser un blanco de los ciberdelincuentes? Sí, todas. Incluso la que tenga las últimas tecnologías, las últimas políticas, como estaba comentando José ahorita, los últimos procedimientos. No hay, como dice José. José usó la palabra ahorita, la bala de plata. No existe un escudo, no existe una bala de plata, no existe, porque la tecnología avanza. Los cibercriminales constantemente, y yo siempre lo he dicho, son las personas más innovadoras que existen, porque siempre están buscando una nueva forma de poder atacar. Les pongo un ejemplo. El 80% de los ataques que se hacen en Costa Rica a todo el sector empresarial se hace por ingeniería social. Ni siquiera son ataques a infraestructura tecnológica. Son a los individuos, a las personas. Yo conozco organizaciones, ¿verdad?, que tienen una política de gestión de la seguridad de la información bien robusta, ¿verdad? Muy, muy robusta. Entonces, ¿qué significa? Se capacitan el personal sabe cómo entender, atender, ¿verdad? Identificar un proceso de ataque, ¿verdad? O una vulnerabilidad de la empresa. Y aún así, he visto en esas organizaciones, ¿verdad?, que han sido atacadas. ¿Cómo? Probable, si la persona está capacitada, bueno, porque a lo mejor la persona tiene un familiar, un amigo, ¿verdad? O un personal dentro de la misma organización de menor nivel, que lo utiliza él, como decía José previamente, como puente para poder obtener información. Todos somos seres humanos, todos tenemos debilidades, fortalezas, ¿verdad? Y estas personas nos estudian, o sea, puede ser que nos estudian en un momento de flaqueza por un tema de salud, por un tema sentimental, por un tema económico, y se aprovechan. Ahí no hay política que valga. Entonces, y lo mismo sucede con los sistemas. Puedes tener hoy, no sé, un Windows 10, no actualizaste la última versión de tu sistema operativo, y en ese momento que no lo actualizaste, ocurrió el ataque, o peor aún, actualizaste a la última versión y tenía una falla, la actualización te genera un hueco, ¿verdad? O una puerta trasera y eres atacado. La tecnología no es perfecta. ¿Cómo nos protegemos? Tenemos que tener, como comentaba José, un plan de gestión para la seguridad de la información. Es decir, mecanismos, procesos, políticas, procedimientos que me permitan de forma preventiva, ¿verdad?, ir evaluando cómo está el contexto donde la organización está operando. Y si existe algún tipo de falla, poder actuar rápidamente. De hecho, en estos planes de gestión se habla incluso de que hay organizaciones que forman equipos para poder tener este mecanismo de acción rápida. A ese le colocan nombres de animales, o nombres de colores, o nombres un nombre que llame a la acción. En la literatura se dice que son los equipos azules y los equipos rojos. El interesante es el equipo azul. El equipo rojo es cuando sucedió el incidente, salen como los bomberos a apagar el fuego. Pero el equipo azul, ¿verdad?, es el que hace toda la prevención. Entonces establece las políticas de calidad, establece los procedimientos,
está constantemente viendo cómo está trabajando la empresa en el día a día y evaluando posibles vulnerabilidades, posibles riesgos y tomando acciones preventivas para poder evitar que si llegase a suceder un incidente, ese incidente cuando suceda tenga el mínimo impacto en la organización, garantice la continuidad de negocio y reduzca el desastre. ¿Ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos somos vulnerables. El escudo para poder, o esa bala de plata, se llama prevención. ¿Ok? Excelente, Gabriel. Aquí a José Pablo le quiero hacer la siguiente pregunta, porque todos los que trabajamos en empresas públicas o privadas, de alguna u otra manera nos vemos expuestos a este riesgo de un ciberataque. José Pablo, ¿por dónde ingresan? Porque en realidad a veces uno que no conoce estos temas, porque ustedes que son los expertos, que son ingenieros en computación, son los que conocen estos temas, ¿por dónde es que ingresan estos ataques a las empresas? ¿Por qué medios? ¿Por qué instrumentos es que ingresan? Vamos a ver, y creo que ya Gabriel lo mencionó, y para que lo tengamos bien claro, y Gabriel lo dijo muy bien, el 80% de los ataques no son a máquinas. Lamentablemente, nosotros somos el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Entonces, si me preguntas a mí cuál es el medio más fácil de un ciberdelincuente para entrar a nuestros sistemas, somos nosotros como seres humanos, todas las personas que trabajamos en una empresa. Ahora, ¿qué personas específicas en la compañía son más vulnerables y demás? Eso ya va a depender mucho de la arquitectura, de la organización, de la jerarquía que tengas en la organización, de cómo está estructurada toda tu tecnología y decir, bueno, si yo vulnero a Gabriel en una empresa, ¿a qué sector o a qué segmento de la red, a qué información voy a poder llegar una vez que lo vulnere? Entonces, tal vez se dan cuenta que Gabriel no es un blanco muy adecuado como para poder entrar a una empresa, porque tal vez Gabriel no tiene los accesos necesarios para poder llegar a información muy sensible. Pero después analizan a Alfredo y dicen, mira, Alfredo tiene un poco más de accesos, está un poco más arriba en la jerarquía, tiene accesos a más sistemas específicamente financieros, contables y demás. Creo que puede ser un blanco más adecuado para un ataque y comienzan a atacar a Alfredo porque Alfredo es el que tiene acceso a la información más sensible. Entonces, muchas veces nosotros creemos o tenemos la percepción de que los ciberataques son este tipo películas de Hollywood, ¿cierto? Que está el muchacho en un cuarto oscuro escribiendo código y rompiendo redes y cambiando colores de semáforos para escapes y demás, pero son películas. Al final de cuentas, si nos vamos a la práctica, nos hemos dado cuenta que los ataques son tan sencillos o inician tan fácil como con una llamada o con un correo electrónico. Mira, te ganaste un premio, tenés un cupón para un descuento de 60% en el restaurante favorito, dale clic acá y lo cambias. Y claro, es un descuento, a quien no le gustan los descuentos, ¿verdad? Le das clic en el banner, entras, tal vez te pide información o te dice que abras un PDF o lo que sea y no te diste cuenta y la máquina está infectada y comienzan a hacer un tema de escalamiento. Cuando hablamos de escalamiento es, logramos saltar un escalón, vamos a buscar si podemos saltar al otro y al otro hasta llegar a un punto importante en la empresa. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, debemos tener esa malicia que llamaba a mi abuelo, que en paz descanse, la malicia indígena, ¿verdad? Que le llaman, y decir, mira, esto está muy raro, yo no pedí nada, yo no participé para esto, yo no, en realidad, no tengo conocimiento de por qué me están seleccionando para esto, y escalar la situación a alguien que tenga mayor conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los blancos preferidos de los ciberdelincuentes? Los sistemas, los famosísimos firewalls, la red, las bases de datos, mira, empiezan simplemente por las personas, que es lo más fácil de romper, ¿cierto? Y más un costarricense, que tendemos a ser colaboradores, que mira, alguien nos pide ayuda y tendemos a correr para ayudar a esa persona. Por un tema de cultura hemos adquirido esa habilidad, ¿verdad? Que puede llegar a jugarnos una mala pasada en algún momento. Y tendemos a buscar, mira, vamos a ayudar a esta persona. ¿Ocupas algún tipo de información? Sí, claro, ya te la consigo, ya te la paso, o ya te doy el acceso, sin pensar o sin tener un poco de malicia, mira, ¿qué estoy haciendo? Y una vez que el ciberdelincuente está dentro, los vectores de ataque que son conocidos en el mundo de la ciberseguridad ya se amplían, ¿verdad? Porque ya tengo el acceso ganado y ya puedo comenzar a hacer análisis de vulnerabilidades en sistemas,
redes, infraestructura, todo el tema de telecomunicaciones, puedo ver si abro puertas en otros lados y ahí comienza, ¿verdad? Como quien dice la fiesta para el cibercriminal. Pero como lo dijo Gabriel, 80% y probablemente sea más, ¿verdad? Empieza por el ser humano, que somos el eslabón débil de la cadena de la seguridad. Excelente, José Pablo. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos correos, entonces, que nos llegan a veces, que nos dicen que hemos ganado un premio, que nos dicen que el banco tal necesita información o cosa por el estilo. O sea, tener siempre, Exacto. diríamos, desconfianza a ese tipo de correos. Exacto, exacto. Mira, ponete a pensar ahorita, y más ahorita, después de una pandemia en el que los países se están tratando de recuperarse, ¿quién te va a llegar a regalar cosas así de la noche a la mañana? Y nosotros, lamentablemente, por un tema cultural del ser humano, es su forma de ser, y tendemos a ponernos felices por esto y a tratar de aprovechar las oportunidades. Pero tenemos que ser desconfiados en absolutamente todos los aspectos, inclusive los correos que nos mandan a nosotros personales, tener desconfianza, ¿verdad? Y ahora, si es un correo de empresa, aún más, ¿verdad? Porque la información que estamos trabajando, tal vez en una computadora personal, no es tan apetecible como la información que estamos trabajando en la computadora de nuestras empresas. Entonces, como te vengo diciendo, va siendo un tema más de cultura de seguridad para mí, la importancia, digamos, va a ser un tema más de cultura de seguridad, que la gente entienda que todos somos un blanco y que por ser buena gente podemos caer en este tipo de ataques. Te voy a dar un ejemplo así muy, muy fácil. ¿Cuál sería la solución para todas estas estafas que hacen desde diferentes cárceles en las que llaman a las personas y le dicen, mira, hay que cambiar la contraseña de la cuenta porque alguien te la quiso hackear? Eh, y la persona dice, en serio, sí, métase a esta página, ya le paso un enlace, meta sus credenciales, vamos a revisar qué pasó, yo le voy a ayudar, pero hágalo ya porque puede que le robaran la... Y entonces la gente, ¿verdad? Dice, uy, Dios mío, me están sacando el dinero, voy a entrar rápido. Y comienzan a entrar en sistemas, a poner su información en sistemas que están vulnerados y listo, ¿verdad? Les robaron los accesos a su cuenta y le vaciaron la cuenta de banco. Ahora, nosotros pensaríamos, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es que la gente en las cárceles no tenga teléfono, ¿verdad? Y eso es lo que se ha planteado hasta el día de hoy. Ponemos un sistema que bloquee todas las señales en la cárcel, por decirlo así, que de donde sale la mayoría de las llamadas, y listo. Si no hay llamadas, no hay ataques. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que si la gente que está al otro lado del teléfono tuviera la suficiente malicia para decir esto es una estafa e inmediatamente corta la llamada, no habría ningún tipo de estafa en Costa Rica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con las llamadas de la cárcel? No tendrían efectividad. ¿Por qué? Porque ya la gente, como lo dijo Gabriel, es un tema de prevención, no de reacción. Entonces, si nosotros logramos empapar a cada una de las personas que están a nuestro alrededor de estos temas, de la importancia, de por qué lo hacen los cibercriminales, cómo lo hacen, cuáles son los medios que utilizan, estamos como quien dice cortando de raíz, ¿verdad? La oportunidad que tiene un cibercriminal para atacar el eslabón más débil que sería el ser humano y estaríamos fortaleciendo ese eslabón cada vez más para hacerlo lo suficientemente robusto para que sea parte de un sistema o de una cadena de seguridad más fuerte. Para mí esa es una de las cosas importantes. Y sí, hay que, como decís vos, hay que desconfiar absolutamente de todos y de todo lo que me llegue a mí, verificar siempre la información, darle doble verificación, consultar con personas y decir, mira, esto es real, esto es de verdad, y no caer en la tentación, ¿verdad? De aprovechar una promoción, de aprovechar un regalo, de recibir algo a cambio, porque podemos vulnerar por completo los sistemas de nuestras empresas en cuestión de segundos, lamentablemente. Excelente. Vamos con la pregunta para Gabriel. ¿Qué tan crítico puede llegar a ser un ciberataque para un país? Ok, a ver, en la teoría, cuando hay un ciberataque, existen 3 niveles de ataque. ¿Ok? Un primer nivel que es bajo, vamos a llamar ese cuando se da el ataque y realmente la operación de la empresa no se ve afectada. ¿Ok? Cuando la operación no se ve afectada, se genera una alarma, se genera una notificación, pero la operación no se ve afectada. Entonces, de esa perspectiva, estamos diciendo que estamos en presencia de un evento. Hubo un evento, algo pasó,
los sistemas reaccionaron, los protocolos o los procesos o las políticas funcionaron, la organización pudo evitar. Un segundo nivel, un poquito más crítico, sucede ese evento, pero realmente afecta a la organización. Cuando afecta a la organización significa que no hay continuidad de negocio. La empresa se para de forma temporal. ¿Okay? Hay una afectación económica, ¿verdad? Probablemente, una afectación en la operación, probablemente, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la empresa se para. Sin embargo, la empresa tiene el conocimiento, la experiencia y la pericia para poder restaurar, ¿verdad? La operación de la empresa y continuar con la continuidad de negocio. Entonces, ahí en ese momento dice, bueno, la organización supo cómo reaccionar. Y se empiezan a hablar, incluso hasta se establecen como parte de la política, cuando existe ese conocimiento, pericia, experiencia, se hablan de los famosos, en inglés se le conoce como SLA, ¿ok? O acuerdos de niveles de servicio. Y ahí se dice, bueno, ¿cuánto es el tiempo mínimo o máximo que yo tengo para poder recuperar la operación? ¿Okay? Para que la organización siga trabajando. Y el peor de todos, ¿verdad? Que es que cuando se da ese mismo incidente o ese evento, para la operación, pero realmente la organización no tiene ni la más remota idea de qué hacer. No tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene la pericia. Entonces, lo que sucedió en el Ministerio de Hacienda. Sucedió, no sabemos qué pasó, ¿verdad? Y en ese momento hablamos de un problema. Entonces, yo le coloco esto, mi nombre coloquial, yo le llamo el efecto chequera. Yo lo llamo así. ¿Por qué es el efecto de chequera? Porque la organización entra en crisis y empieza a llamar a medio mundo y saca la chequera y empieza a girar cheques, ¿verdad? Para que alguien lo ayude o la ayude a restablecer la operación. Entonces, ahí es apagar el fuego lo inmediato. ¿Cuánto vas a gastar? No hay presupuesto, el presupuesto es infinito. Tienes que parar, ¿verdad? La fuga de información, tienes que parar el evento, es el efecto chequera. ¿Por qué sucedió ese efecto chequera? ¿Por qué llegamos al problema? Volvemos a lo mismo. No hubo una política, un proceso, un procedimiento donde la organización se resguardara de manera preventiva ante este evento. Es decir, hay una carencia de el plan de gestión de seguridad de la información. ¿Okay? Ahora, solamente, si me preguntas a mí, ok, ¿cuántas de las organizaciones en Costa Rica, público y privadas, están expuestas a un posible problema? Y eso no tengo los datos, pero lo voy a decir en opinión personal. La mayoría de las organizaciones en Costa Rica están en ese modelo, exceptuando, y voy ahí, con organizaciones que son transnacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vienen tomando una política que viene de sus casas matrices y son una extensión en el territorio nacional de esas políticas. Exceptuando organizaciones, ¿verdad? Que ya han tenido una experiencia previa y bien sea que les haya sucedido o hayan traído el conocimiento de otras organizaciones y lo tomaron de manera preventiva. Y algunas, no todas, organizaciones que poseen una base tecnológica. O sea, al tener esa base tecnológica, estas organizaciones son un poco más ágiles para poder adecuar sus procesos, sus procedimientos, ¿verdad? Su infraestructura tecnológica y ir incorporando mecanismos preventivos. ¿Okay? Excelente. Esta pregunta es para José Pablo. ¿Qué sabemos sobre el grupo de cibercriminales de Conti? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿Cómo ganan? ¿Cómo generan ingresos? O sea, ¿qué es lo que hace que este grupo sea tan poderoso a nivel mundial? Bueno, cualquiera creería que siguiendo la misma idea de las películas de Hollywood, cualquiera creería que es un grupo de personas que están en un sótano en algún lugar, ¿verdad? Trabajando a oscuras con bebidas energéticas y lanzando ataques y demás. Y nada está más alejado de la realidad.
al final de cuentas se ha dicho o se tiene evidencia de que opera como una empresa completamente legal, con una sede, con instalaciones, y opera desde Rusia. Y esta empresa, nadie sabe o mucha gente ignora que esta empresa que se hace ver como legal y que tiene servicios de tecnología y demás y de protección y de seguridad, pues por debajo está operando una red de cibercriminales para cometer todo este tipo de ataques y solicitar estas sumas de dinero a las empresas o a los organismos o los entes que se ven atacados. Se hizo famoso en el 2020 que comenzaron a lanzar un famoso ransomware, ¿verdad? Con el mismo nombre, que comenzó a encriptar el ransomware, como les había mencionado. Lo que hace es un secuestro de información. Lo que hacían era entraban a la red de una organización, colocaban como quien dice un candado con una llave bien fuerte y le decían a la empresa, mira, te tengo la información bloqueada, me tenés que pagar si quieres que le devuelva la llave. Y comenzaron a hacerse famosos en estos aspectos, digamos, por este tema del ransomware. Y luego hace poco se había hecho mención de Conti con todo el tema de los ataques Rusia-Ucrania y todo el conflicto bélico que existe actualmente, en el cual se había dicho que este grupo de cibercriminales estaba dando apoyo al gobierno ruso y que había lanzado una amenaza diciendo que cualquiera que intentara atentar contra la infraestructura tecnológica de Rusia se iba a ver afectado por ellos. Y luego se dio una filtración de uno de los miembros del grupo, filtró un tema de unos chats, como 60,000, algo, un poco más de 60,000 conversaciones que filtró, en el que se veía cuál era su modo de operar y en el que nos dimos cuenta que era una estructura sumamente compleja, una organización sumamente estructurada, definida, con jefes, mandos medios, con personas muy preparadas, capacitadas, especialistas en temas de ciberseguridad, seguridad de la información, infraestructura, redes. Entonces, hasta el momento, lo que se sabe es que es un grupo criminal altamente peligroso porque tiene muchísimo conocimiento y herramientas para lograr cometer su objetivo, que opera bajo una empresa legal en Rusia y que tiene un esquema organizativo bien definido y sumamente avanzado, como lo haría una organización criminal de las más grandes del mundo, ¿verdad? Muy bien organizada y esquematizada y con todas las responsabilidades bien definidas. Entonces, hasta el momento, es lo que se ha obtenido, digamos, al público. Se han lanzado otro tipo de noticias y demás, pero bueno, yo siempre desconfío un poco de la información, entonces por ahí no sé qué tan cierta sea mucha de la información que se ha venido, como quien dice, exponiendo al público, pero, pero hasta el momento de esta organización se sabe que está localizada en este país, que trabaja y opera bajo estos mecanismos legales y demás, y que tiene muchísima gente preparada para lanzar este tipo de ataques. De hecho, bueno, esto es uno de los ataques, ya habían atacado en otros países y como lo dice Gabriel, muchas de las empresas en realidad, una de las cosas que nosotros siempre decimos es, las empresas ya han sufrido de ciberataques, muchas de las empresas ya han sufrido de ciberataques, pero si le preguntamos a la empresa si ha sufrido un ciberataque, dicen que no. ¿Por qué? Porque no lo saben. Es que ese es el punto, ¿verdad? Y esta empresa o este grupo organizativo opera bajo el modelo en el que ellos hacen un escaneo a nivel mundial y detectan sistemas vulnerables, seleccionan y ponen los ojos en alguno, entran a esos sistemas y una vez que ya lograron entrar y ya tienen los accesos ya bien consolidados y ya tienen la información y acceso a la información, ahí es donde, como quien dice, disparan el, el breaker, por decirlo así, en forma coloquial, ¿verdad? Y ahí es donde la empresa ya se da cuenta que sufrió un ciberataque, hasta que ve su información publicada en un sitio de la Deep Web, ¿verdad? O de todas estas páginas en las que operan estas empresas, que de hecho ellos tienen una página oficial en la Deep Web, ¿verdad? Que es conocida ya por todos los analistas de seguridad
y es ahí donde publican todo este tipo de información y es ahí donde donde estaban subiendo las 1000 GB que se robaron de información de Hacienda, que se vio atacada y que vio atentado su protección o su cadena de seguridad acá en el país. Pero sí, hasta el momento eso es lo que tengo conocimiento. Probablemente Gabriel nos pueda aportar si supiera algún otro dato importante de este grupo organizado y cibercriminal. Pero hasta el momento eso es más o menos lo que tengo una idea de lo que está pasando con este grupo. Excelente, José Pablo. Gabriel, dijiste que en Costa Rica no ha habido ningún detenido por estos delitos informáticos, ni en este último, ni el que pasó hace año y medio con el Banco de Costa Rica. Mi pregunta es la siguiente. Si acá no tenemos la legislación, como bien claro lo apuntaste, tal vez no tenemos una fuerza especializada en detectar, pero sabemos que Conti ha atacado a Estados Unidos, atacó a otros países del mundo. A nivel internacional, este grupo criminal ha sido detenido o han sido detectados por la CIA o por el FBI o por alguna otra sistema de policía a nivel mundial? Es un tema complejo, pero bueno, vamos a explicar. Lamentablemente la legislación, ¿verdad? Habla de legislación de ciberseguridad. Se maneja de manera territorial, es decir, Estados Unidos tiene su legislación, Costa Rica tiene su legislación, España, Italia, ¿verdad? Rusia tiene su legislación. Si nos remontamos a la base de cómo se han generado estas legislaciones, cada región tiene una base diferente. Hay regiones, por ejemplo, Irán, su base es religiosa. Estados Unidos, su base se conoce como ley común, ¿verdad? Igual que Europa. Y aquí es una ley, vamos a decirlo que un poco más social. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo veo la legislación, la base de la legislación, y empiezan a aparecer diferentes, estas políticas de ciberseguridad, los criterios con los cuales ellos fiscalizan o penalizan a estos individuos son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la legislación de ciberseguridad que sí existe, castiga, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la piratería puede castigarlo con hasta periodos periodo de 10 o hasta 30 años, dependiendo del nivel de impacto. De hecho, hay un caso bien conocido de piratería, de hackeo, que se conoce el famoso caso de Snowden. Él robó información del gobierno y él violó una ley que se llama Ley Patriota. Se ve el impacto que tiene eso. Ahora bien, si en Estados Unidos tiene una ley que te puede castigar un largo periodo de tiempo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y te lo voy a poner así. En Costa Rica tenemos el famoso ejemplo de los famosos sportbooks. Súper conocido, tiene 500.000 años en Costa Rica. Eso, si yo fuese a aplicar la ley de seguridad de la información, ahí habría un delito. Porque tengo una empresa costarricense que está ejecutando una operación en Estados Unidos que es ilegal. Pero de la perspectiva operativa, no es ilegal. ¿Por qué? Porque la operación se está dando en Costa Rica y estoy recogiendo la información en Estados Unidos. Entonces hay un vacío legal. Lo mismo sucede con estos grupos. Como comentaba José, Conti es una empresa rusa que opera en una comunidad en Internet por medio de una red social que se maneja en la Deep Web. Entonces, sus famosos empleados, como decía José, probablemente están en China, en Irán, en la India, ¿verdad? En Rumanía, en Asia, ¿verdad? En Nueva Zelanda, en países donde realmente probablemente no existe una legislación. Si el Ministerio de Hacienda hubiese pagado, que no pagó, el rescate que estaban pidiendo, ¿a qué país crees que va a ir? ¿Va a ir a Rusia? No, no va a ir a Rusia. Primero porque tiene el bloqueo. Segundo porque no son tontos. Va a ir a países donde realmente son países que permiten el lavado de dinero. O sea, que no hay ningún tipo de ley para poder bloquear o fiscalizar esto. Entonces, ¿qué países van a ir? Islas Caimán, Isla de Man,
Luxemburgo, Rumanía, China. Entonces, es una infraestructura global que realmente conoce el estatus de la legislación. Entonces, pues las personas pueden estar distribuidas o atacadas o estar atacando desde cualquier lugar del mundo. Puedes estar recibiendo el dinero en cualquier lugar del mundo y no hay legislación que permita eso. De hecho, yo puedo estar ahorita aquí y yo puedo decir, no, yo estoy en Costa Rica y quiero atacar a Alfredo. Entonces, hay tecnologías, ¿verdad? Por lo menos hay una que se conoce como red de servidores proxy, ese es el nombre. ¿Qué hago con esa red de servidores proxy? Yo estando en Costa Rica, que puedo vivir al lado de Alfredo, voy a atacar a Alfredo. Me conecto a través de esa red y le digo a la red, ataca a Alfredo desde la China. Entonces, ¿qué va a decir Alfredo? Me está atacando un chino. No, es Gabriel que está al lado, pero de cara a Alfredo, yo estoy atacando desde China. Eso es el día a día, eso es muy común cuando uno está haciendo pruebas de vulnerabilidad, ¿verdad? O ataques a ciertas organizaciones. Sí, yo no voy a atacar en Costa Rica, yo ataco desde otro país, pero estoy en Costa Rica. Vean las noticias, ¿verdad? Y vean los crímenes que se han dado en cierta forma con temas de secuestros, donde se piden pagos por criptoactivos o criptomonedas, o algún tipo de estas transacciones donde se hace estafa. Los dineros nunca se quedan en Costa Rica. Los dineros van a países donde no pueden ser rastreados. No existen acuerdos de extradición, ¿verdad? Entonces, es la debilidad que tiene la legislación global, porque su origen fue pensado localmente. Y los criterios o las penas varían entre cada una de las regiones. ¿Qué ha hecho o qué están tratando de hacer los países? Firmar acuerdos internacionales. Entonces, estos acuerdos internacionales lo que permiten hacer es homologar las leyes para que tengan un impacto global. Te pongo un ejemplo y con eso también. Costa Rica tiene una ley firmada a nivel internacional. Y estoy tratando de acordarme el nombre, pero es, por ejemplo, pornografía infantil. Pornografía infantil es penado en Costa Rica. Entonces, así tú filmes la película en Costa Rica y la vendas en España o en Alemania o en Europa, como tenemos ese acuerdo bilateral, o sea, el crimen es válido en Costa Rica y en Europa. Así lo filmes aquí y lo vendas en Europa, van presos el de aquí y el de Europa. Y la pena es la misma. El castigo es el mismo. Porque tenemos ese acuerdo bilateral. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Buscando homologar o establecer ese acuerdo bilateral. Llegar a ese punto de equilibrio a través de sus cancillerías. Decir, bueno, si para mí es un delito la estafa o la ingeniería social, o sea, que para el otro tenga el mismo peso, ¿verdad? O el mismo criterio para poder penalizar la estafa o la ingeniería social. Entonces, hay un vacío. ¿Ok? Nuevamente, ¿cómo te proteges? Volvemos al punto inicial. Prevención. Excelente. Ya para ir cerrando, ya esta pregunta la quiero dirigir para ustedes dos, ¿verdad? Dado la temática que hemos llevado a cabo, ¿qué recomendarían a la Asamblea Legislativa para proponer leyes que traten de mejorar un poco el tema de la ciberseguridad en Costa Rica? ¿Y qué recomendarían al gobierno entrante para mejorar también los sistemas de seguridad que tienen las instituciones del sector público? Entonces, si quieres tú adelante. Vamos a ver. Cuando hablamos ya a nivel legislativo y de leyes, creo que de hecho tenemos leyes y como lo dice Gabriel, no son muy robustas, pero existen. Aquí el problema viene en el tema, cómo probamos nosotros. Muchas veces es muy difícil probar quién es a la persona que tenemos que demandar, ¿cierto? Muchas veces sufrimos de un ataque, sabemos que sufrimos de un ataque, nos vemos vulnerados, pero no sabemos quién fue el que perpetró ese ataque. Entonces, aplicar una ley contra un desconocido no es posible en Costa Rica, ¿cierto? Y en ningún país creo que usted puede decir, bueno, voy a demandar a alguien y ya, tiene que ser explícitamente con alguien. Ahora, ahorita lo que se está viendo, ¿qué recomendaría yo al país a nivel de leyes y demás? Es
inversión en ciberseguridad. Creo que el gobierno ha estado dejando de lado la importancia y no ha estado invirtiendo lo suficiente en algo tan importante como lo hacen otros países. Si nos vamos, por ejemplo, a un Estados Unidos y vemos toda la inversión, documentación, normativa y demás que tienen en campos de la ciberseguridad, es extremadamente grande, ¿cierto? ¿Por qué? Obviamente porque Estados Unidos, al ser una potencia, pues también se tiene que defender más, y existen también algo llamado ciberguerras, ¿verdad? Que Estados Unidos se ve involucrado con otras grandes potencias en este tipo de guerras y por eso hacen una inversión muy alta en esos aspectos. Pero yo en este momento le recomendaría al gobierno y al gobierno entrante que de todas esas partidas presupuestarias que salen y de todos esos gastos que muchas veces, como nosotros los costarricenses vemos como innecesarios, que pudieran redirigirlos a algo importante como lo es la ciberseguridad. El contratar especialistas en estos temas es sumamente importante. El contratar soluciones y empresas especializadas en la protección de la información, soluciones probadas, empresas que trabajan acá en Costa Rica, pues son transnacionales y que tienen amplia experiencia en estos aspectos, que el gobierno vaya migrando toda su información y toda su infraestructura a soluciones seguras. Entonces, va dejando de ser un tema mira, apliquemos una ley para que el día de mañana podamos meter a alguien a la cárcel. No, mejor prevengamos que nos veamos atacados, ¿cierto? Como decía Gabriel, lo más importante es un tema de prevención. Entonces, seamos proactivos. Mejor invirtamos, aunque nosotros muchas veces en las organizaciones sea muy difícil decirle a un CEO, mira, te voy a justificar $20,000 para una solución. Mira, y el CEO me va a decir, ¿y qué me va a devolver eso? Ah, nada, que la información va a estar segura. Entonces el CEO va a decir, fue pucha, pero yo podría invertir esos $20,000 en otra cosa que sí me retribuya, ¿cierto? Entonces el país muchas veces ve la inversión en ciberseguridad como eso, como un gasto innecesario. Entonces yo le diría al gobierno, mira, vea la necesidad que tiene el gobierno de contratar y tener servicios seguros y invirtamos el dinero, invirtamos profesionales, impulsemos la generación de profesionales a nivel país, démosles becas a las personas para que estudien ciberseguridad. Hay un faltante enorme de ciberseguridad a nivel costarricense y mundial inclusive, y entonces alentemos a las personas a que se inclusen en este mundo y pongámosle un poquito, como quien dice, de presupuesto, ¿verdad? Para que el día de mañana tengamos sistemas y soluciones seguras que se vean protegidas no solo a nivel costarricense, sino a nivel mundial. Voy yo. Ahora, de la perspectiva de la Asamblea, y es de carácter urgente, extremadamente urgente, requerimos una ley de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque realmente con la ley vamos a solucionar esto. No. Hoy en día, ¿verdad? A ver, Costa Rica se está potenciando para poder captar inversión extranjera directa. De empresas transnacionales que quieren invertir aquí. Una de las críticas que dicen las organizaciones es la carencia de infraestructura tecnológica. Bueno, la ciberseguridad es parte de la infraestructura tecnológica. Usted cree que va a venir una empresa transnacional y de repente va a colocar su dinero en el Banco de Costa Rica y lo van a vulnerar y van a saber toda la información y puedan secuestrar a sus ejecutivos, o que no pueda pagar la declaración de impuestos sobre la renta, o que le puedan hacer un blackout en su servicio de luz o de agua, porque el gobierno no sabe qué hacer. Sin duda alguna, la ley de ciberseguridad es una deuda vieja, que sí o sí hay que hacerlo. Pero el problema es, bueno, como hago yo una ley de ciberseguridad, ¿verdad? Porque estoy en el lejano oeste, el que saque primero la pistola es el que gana. Entonces, ¿cómo establezco una regla sobre esto? Sencillo. Escuchemos a las víctimas, escuchemos a las empresas. ¿Qué es lo que necesitan esas empresas? Como comentaba José, hay consultores, nos tienen a nosotros dos. Ya han habido 500,000 programas de televisión, radio, que han pasado consultores que ya tienen cierto tipo de experiencia o pericia en temas de seguridad de la información. Esos son los asesores, las personas que pueden guiar al gobierno y a canalizar esos requerimientos en las empresas para poder detener esa hoja de ruta. Entonces, lo que hay que hacer es arrancar. Pongamos un plan y coloquemos eso. Y ahora sí, ese plan tiene que ser duro.
con castigos duros. Es como cuando uno iba por la circunvalación y te ponían una multa de 5.000 colones. Nadie le hacía caso y todo el mundo le ponía la multa. Pero cuando subes la multa, entonces la gente dice, perfecto. Tengo que tener cuidado porque esto tiene un impacto. O sea, hay que poner eso de la perspectiva de la asamblea. De la perspectiva del gobierno. Hay ideas buenas, las he escuchado, pero hay que ponerlas en acción. Entonces, estas políticas que hemos estado conversando, políticas, normas, procesos y procedimientos, para que las instituciones las hagan de verdad. Y cuando digo que las hagan es, o las haces, o te vas. Porque yo no puedo decir, el tema de resiliencia tiene que aparecer en las instituciones públicas, no resistencia al cambio. Necesitamos que estas instituciones cambien. Porque ustedes saben, y ustedes compañeros que están, ustedes conocen organizaciones públicas que tienen sistemas que tienen 20, 30, 40, 50 años. Y no los han actualizado porque o no quieren, o tienen miedo, o no saben. ¿Qué necesito yo ahí? Un líder. Un líder que lleve a la organización a la nueva organización de este nuevo milenio. Entonces, necesitamos romper esas estructuras burocráticas de 30, 40, 50 años y pensar en donde estamos entrando, en la era digital, en el gobierno 4.0, en la industria 4.0, en todas estas nuevas tendencias que por un lado no solamente nos van a permitir asegurar la información, ¿verdad? Los datos, la infraestructura y las personas, sino que nos van a permitir a nosotros en podernos catapultar como el país que queremos ser, el líder tecnológico de la región, el que maneje el 5G, la inteligencia artificial, la seguridad de información. ¿Por dónde empiezan? Por nuestros líderes. Y con eso termino. Muchísimas gracias. De verdad queremos agradecerte de la sede regional Huetar Norte del Colegio de Ciencias Económicas a Gabriel, a José Pablo, a Josué Sánchez, a Carla Quiroz, nuestra administradora, a Jeffrey, el encargado de TI del colegio, a Josué Flores, el encargado de esos diseños tan bonitos de los fondos virtuales, a Alejandro, nuestro compañero del colegio CE Central. Si no hubiera sido por la participación de todos ellos, no hubiéramos podido llevar a cabo este evento. Este evento va a quedar grabado. Este evento va a quedar para las personas que no pudieron conectarse en el día de hoy, para seguir compartiéndolo por nuestras redes sociales y lo puedan ver, porque en realidad es un tema muy importante que a todos los que trabajamos en empresas, los que dirigimos empresas, tanto del sector público como del sector privado, nos tiene que interesar. Entonces, agradecerles de verdad a todos ustedes por la participación el día de hoy y dejo en el uso la palabra a don Josué Sánchez. No, agradecerle a usted, don Alfredo, porque por medio de la sede regional Huetar Norte es que podemos estar haciendo este conversatorio. Reiterar el agradecimiento de parte del colegio a don Gabriel y a don José por este tema tan interesante. Ojalá que no sea ni el primero ni el último, porque esto prácticamente, casi como debería existir la salud financiera, debería existir también todo esto para que la gente sepa a dónde puede ingresar, qué no debe hacer, cómo asegurar los equipos en el caso personales, porque por medio de los equipos personales se puede ingresar virus y ya pues se hace todo lo que ya todos hemos visto. Y muy valioso el aporte que ustedes nos brindaron esta tarde noche acá, a pesar de que es viernes, son temas muy interesantes y como dijo don Alfredo, esto queda colgado en la red social, entonces la idea es que la gente pueda compartirlo y verlo después. Y no, agradecerles que tengan un muy bonito fin de semana y agradecerles a las personas que se conectaron a esta transmisión y que tengan un muy bonito, feliz fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.